Bueno, perfecto. Bueno, arrancaremos. Vamos a hacer una especie de... eh, vamos a ver en qué nos habíamos quedado. Bueno, lo que habíamos visto era un concepto, eh, eran aproximaciones conceptuales, ¿se acuerdan de lo que nosotros por ahí entendíamos como talento? Eh, a eso, bueno, le habíamos agregado algunos ejemplos que tenía que ver con el talento motriz general, ¿sí? El talento para los deportes específicos, y cuáles eran algunas variables que por ahí tenía que presentar la persona que tenía algún tipo de talento, ¿sí? Ya sea para el fútbol o ya sea para cualquier otro tipo de deporte, en este caso, ¿sí? Porque estábamos hablando del deporte. Eh, cuáles eran las variables que por ahí tenía que tener presente, ¿sí? Para poder llegar a desarrollar ese talento. Y habíamos hablado de la capacidad de la disposición para el entrenamiento, ¿sí? También habíamos hablado de la parte genética que también teníamos en cuenta, ¿sí? Bueno, esa capacidad de entrenamiento y cómo la íbamos a ir desarrollando a lo largo de su vida deportiva, ¿no? Esas eran algunas de las cuestiones que habíamos empezado hablando. Por ahí lo que tenía que ver con cuestiones físicas, hablábamos de diferentes capacidades, como velocidad, fuerza, todo ese tipo de cuestiones que teníamos que tener en cuenta, ¿sí? Después habíamos hablado de la detección de talentos, cuáles eran los momentos que nosotros creíamos eh, en los cuales se daba esa detección de talentos y esa aproximación para poder desarrollar, ¿no? Habíamos hablado de la detección, ¿sí? De primero nosotros reconocer el talento e intentar llevarlo a nuestro club, si tenemos la estructura, ¿no? De eso era lo que estábamos hablando. El acompañamiento, ¿sí? El desarrollo del talento, esto se da mucho. Bueno, acá tenemos un gráfico lo que muestra ahí en la diapositiva, que tiene que ver, ¿sí? Con un ejemplo muy, muy marcado, ¿no? Un talento que está dentro de una estructura que ya funciona, que tiene un engranaje casi perfecto, ¿no? Lo que sería el Barcelona, el lugar donde tienen a sus juveniles y donde logran desarrollar en todo su potencial, ¿sí? Lo futbolístico y de qué manera también el entorno, el vestuario, ¿no? Las personas adultas que por ahí acompañan a estos jóvenes lo van haciendo de manera adecuada y sin intentar apurarlos, ¿sí? Para que no haya lugar a la frustración. Bueno, habíamos hablado de cómo se llegaba antes a probar algunos jugadores, ¿sí? Cómo por ahí los clubes ahora eh, intentan trazar lazos y relaciones con diferentes instituciones, como un trabajo en red, ¿sí? Eh, habíamos visto ejemplos gráficos, ¿no? Dybala, que fue el cumpleaños ayer, creo. Agüero, ¿sí? De nuestra zona, el jugador Ledesma. Bueno, ni hablar Diego Martínez y todos los gráficos. Bueno, por ahí por excelencia, ¿no? Messi es un gran ejemplo. Eh, y por ahí algún tipo de diferencia, ¿no? Habíamos hablado de que los clubes grandes siempre, siempre corren con ventaja justamente eh, por tener mayor capital económico y de esa manera poder acaparar también lo que tiene que ver con la detección y con el desarrollo y sobre todo relacionarse con aquellas instituciones que por ahí o trabajan bien con la captación de talentos o tienen, ¿sí? Esa capacidad de poder llevar buenos jugadores o convocar, ¿sí? Buenos jugadores. También se da esto, ¿no? Y entonces trabajan en relación con eso. Que también se da en todos lados, porque habíamos hablado también de que en nuestra zona teníamos también ese tipo de cuestiones.
técnicos que por ahí trabajan en los barrios y también trabajan en instituciones que están dentro de la Liga del Valle. Bueno, ese tipo de cuestiones por ahí se da en todos los lugares, ¿no? Siempre, digamos, en menor medida que lo que vemos nosotros trabajando con los clubes poderosos, como dice ahí, o con grandes instituciones, ¿no? Bien, ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Sí? Desde la Argentina, desde la Asociación del Fútbol Argentino, iniciaron el departamento de scouting, ¿sí? Y bueno, ahora justamente teníamos un nuevo ejemplo, ¿no? Este chico que juega de 4 que vino en lugar de Montiel, eh, y que también o sea, nació en España, tiene la mamá argentina y que, bueno, lo convocaron, incluso jugó en las selecciones juveniles de España, pero bueno, ahora, digamos, se decide por venir a jugar a Argentina, que está buenísimo, pero bueno, detrás de todo esto hay un proyecto, ¿sí? Y hay, digamos, una red de trabajo, hay toda una inteligencia y una ingeniería armado para que se pueda llevar adelante la detección y el desarrollo de esos talentos, ¿no? Y habíamos visto los ejemplos que tenemos, ¿no? Garnacho, Nicolás Paz, Lucas Romero, los hermanos Carboni, Matías Soulé, que son uno, digamos, los referentes dentro de lo que tiene que ver con la camada que fue llamada los Europees, ¿no? Bueno, pasamos a lo nuevo, ¿sí? La detección de los talentos en sus diferentes fases. Como nosotros veníamos hablando, ¿sí? Eh, Al fútbol lo dividíamos en diferentes fases para poder ordenar el trabajo más que nada, ¿sí? Y acentuar algunos fundamentos en determinadas edades, ¿sí? Habíamos hablado de que de acuerdo a la edad que tienen niños y niñas, nosotros vamos a intentar estimular una capacidad o la otra, ¿sí? Eh, Más que nada porque, digamos, está estudiado esto de que eh, se puede trabajar un fundamento a determinada edad, porque si trabajamos algún otro fundamento quizá no lo puedan aprender de la manera que se tiene que aprender, porque hay cuestiones evolutivas dentro de el cerebro de estas personitas que por ahí no logran internalizar lo que nosotros intentamos enseñarles, ¿sí? Y vamos a un ejemplo claro, no vamos a enseñar algún sistema de juego en la primera fase, ¿sí? De 6 a 8 años. ¿Por qué? Porque, digamos, no, el cerebro del niño o de la niña no está tan desarrollado como para entender cuestiones complejas que tengan que ver con sistemas de juego, ¿sí? ¿Entiendes? Entonces, a cada edad hay que brindarle el estímulo que sea adecuado, ¿no? Continuemos. Bueno, fase madurativa de 6 a 8 años, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros en estas edades? Bueno, acá no hay una forma de captación, ¿sí? Acá, bueno, fíjense lo que habla. Los niños deben jugar, divertirse y disfrutar del deporte. La intervención de nosotros, los formadores, debe tener poca incidencia, no hay que quitarles la creatividad, alegría y el goce de la actividad, ¿sí? Recién a los 8 años empezamos a ver cualidades importantes para una detección. Estamos, entonces, al momento que nosotros nos podemos llegar a encontrar trabajando con niños y niñas de 6 7 años, ¿sí? No debemos por ahí direccionar algún estímulo o alguna observación que tenga que ver con esta persona tiene un talento, ¿no? O sea, acá tenemos algo para desarrollar, no porque es muy temprano todavía, ¿sí? Es demasiado temprano. Y hoy acá en la zona tenemos un caso que es un nenito de Marche, no sé qué edad tiene porque la verdad es que estoy interiorizado, pero que ya estuvo en la mira de Boca, de argentinos, ¿sí? Yo la verdad que no sé cómo se van a manejar, si al chico lo van a dejar en Buenos Aires o lo van a monitorear desde allá, y viendo a ver cómo se desarrolla en estos lugares, ¿no? Pero bueno, me parece que por ahí como que están se están apurando un poco, ¿no? Pero bueno, por ahí redondeando, lo que vemos es que en la fase madurativa, ¿sí? De 6 a 8 años, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que
no hay una forma de captación, ¿sí? Que solamente tienen que jugar por jugar y que debemos brindar el estímulo que sea el adecuado, ¿sí? Por ahí para repasar un poco, fase madurativa de 6 a 8 años, eran muy egocéntricos, por ahí los fundamentos que se requerían para trabajar en estas edades son poner el acento en la conducción y en la gambeta, que son por ahí fundamentos individuales, y en toda esta fase estimular todo eso, ¿sí? Más que nada por la condición evolutiva que tienen, ¿sí? La principal característica es que son egocéntricos, no te prestan, no te pasan una pelota, no te la prestan, no quieren jugar, creen que todos los elementos son de ellos, ¿sí? Y no quieren prestar nada. Entonces, debido a la característica evolutiva que tienen, nosotros creemos que la conducción y la gambeta por ahí son fundamentos que no requieren de tanta socialización, digamos, para que ellos puedan desarrollar todos los fundamentos que tienen, ¿sí? Por supuesto que va a estar presente el juego asociado, que cuando hagamos partidito van a tener que jugar entre ellos, pero digamos, no es lo que hay que potenciar, ¿sí? Lo que hay que potenciar es la gambeta y la conducta, ¿no? Bueno, continuamos. Bueno, y acá continuamos, ¿no? La primera observación que hacemos, a ver, permiso Rolando, te voy a silenciar. La primera observación que tenemos que hacer es si tiene miedo, ¿sí? Con la pelota, ¿sí? Y la segunda es la relación que tiene el niño o la niña con la pelota, ¿no? Y bueno, por último, la coordinación. Aunque esto no tiene mucha influencia todavía. ¿Por qué? Porque digamos que puede tener un grado de mejoría importante, sobre todo en la fase madurativa siguiente. Porque habíamos hablado que de 8 a 10 años, ¿se acuerdan? Era una fase donde motrizmente le podemos enseñar mucho y ellos aprenden, digamos, de una manera muy rápida, ¿sí? Que son como una esponja para esos aprendizajes de gestos, destrezas, ¿sí? Todo eso habíamos hablado. Entonces, por ahí, bueno, no importa si por ahí no es tan coordinado o todo coordinado, ¿sí? Entonces, esas cuestiones por ahí tenemos que ver. Bueno, en la fase madurativa 2, en esta edad, algunos puntos que debemos tener en cuenta son la técnica, ¿sí? La valentía para jugar, ¿sí? Uno de los gestos que nos pueden brindar un concepto sobre si el niño tiene miedo al contacto es el golpe de cabeza, ¿sí? Y acá más adelante lo va a explicar y lo vamos a ir viendo. Bueno, entonces ya vemos que hay dos aspectos. La técnica, que tiene que ver mucho con lo corporal, y cómo maneja su cuerpo, y después la valentía, ¿no? Es decir, hay mucho de carácter acá en lo que tiene que ver con la observación que nosotros tenemos que mirar. En esta fase, ¿no? En la fase 2, lo más importante es ver en el niño o la niña el interés, ¿sí? El atrevimiento en el juego, donde se puede observar la capacidad de jugar sin miedo al roce, con pases correctos, ¿sí? Golpe y sin temores ante un posible error. Es decir, hay mucho, ¿sí? Dentro de la captación del talento, tiene que haber mucho de lo actitudinal, ¿sí? ¿Por qué? Nosotros vamos a encontrar, gracias a Dios estamos en un país donde por ahí el talento técnico sobra, ¿sí? Y tenemos mucho y muy bueno. Entonces, vamos a encontrar jugadores que sean técnicamente, ¿sí? Con una riqueza técnica muy importante, y que por ahí logren desarrollar ese talento, ¿sí? Y esa capacidad. Ahora, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está, ¿sí? En quiénes son capaces de lograr sobreponerse a diferentes adversidades, de cómo afrontan situaciones que por ahí, digamos, no situaciones límite, pero sí situaciones difíciles, ¿sí? Donde por ahí yo me veo abajo en el resultado o bueno, lamentablemente acá se juegan los campeonatos de fútbol infantil por ahí con finales, semifinales, pero bueno, ahí podemos ver también el carácter o cómo toman estos partidos, ¿sí? Las personitas de esas edades, y ahí nos da un parámetro muchas veces de
cómo afrontan este tipo de situaciones, ¿sí? Y cómo se desenvuelven muchas veces ante este tipo de situaciones, ¿sí? Si no pierden la técnica al momento en que estar jugando un partido importante, ¿sí? Si están abajo del resultado, a ver cómo intentan sobreponerse a eso, es decir, todo ese tipo de cuestiones siempre nos marcan la actitud que tiene el jugador, ¿sí? Y por supuesto que también que los gestos técnicos, ¿no? Y cómo por ahí pueden llegar a sobreponerse a diferentes situaciones de juego, ¿no? Bueno, entonces habíamos visto que fase 2 la técnica, la valentía, ¿sí? Bueno, los golpes, el golpe de cabeza, ¿sí? ¿Qué más? El atrevimiento para jugar, ¿sí? Y si juega sin miedo al roce, si hay buenos pases, ¿sí? Y si no tiene miedo de jugar. Bueno, la fase de 10 a 12 años, a medida que el niño crecía, ¿sí? Vamos agregando conceptos sumamente importantes que nos darán un parámetro para ver si llegan al fútbol profesional. ¿Sí? Conceptos que tengan que ver con los futbolistas, ¿no? A nosotros de los 10 a los 12 años habíamos visto que, digamos, de acuerdo a su evolución dentro de lo que era su escolaridad, ¿sí? Y todo ese tipo de cuestiones, el niño o la niña venían evolucionando, ¿sí? Por lo tanto, también dentro de lo que es el juego, vemos ese tipo de evolución, ¿sí? Nosotros podemos brindarle algunos conceptos y quizá ellos puedan elaborar una imagen mental o elaborar situaciones, anticipar situaciones y poder elaborarlas y llevarlas a cabo en el campo motriz, ¿sí? Entonces, ese tipo de cuestiones, esos procesos mentales ya están capacitados para hacerlo, ¿sí? De acuerdo a su evolución. Entonces, acá nosotros vamos a agregar conceptos de juego o conceptos quizás tácticos, si bien son mínimos, pero tenemos que ver de qué manera reaccionan y pueden llevarlos adelante para poder ver si están capacitados, si tiene potencial para poder jugar al fútbol, ¿sí? Entonces, acá en esta fase ya podemos ir dándonos cuenta quién puede llegar a tener un talento para el fútbol, ¿sí? Y quién por ahí le cuesta un poquito más desarrollar. Eh, bueno, ¿cuáles son esos parámetros? ¿Sí? La técnica, siempre la evaluamos. El biotipo, que es la posible estructura que un niño o una niña va a tener en el futuro. ¿Sí? Acá entra mucho de lo que tiene que ver con la genética, ¿sí? Si bien pueden crecer mucho más de lo que son, de lo que por ahí son sus padres, su madre, pero digamos, hay estudios donde nos da una posible talla, ¿sí? Que puede tener una persona a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, si tenemos la chance, le hacemos estos estudios, ¿sí? Que son de predicción y que por ahí digamos, casi que no falla, ¿sí? Siempre se da un rango hasta donde pueden llegar a crecer, ¿no? Eh, el carácter, fíjense lo importante que nosotros habíamos dicho sobre lo anterior, ¿no? Que tenía que ver con la valentía para jugar, ¿sí? Sin temor, sin jugar, jugar sin miedo al roce, ¿sí? Y hablaba anteriormente sobre la valentía, ¿sí? La valentía que tenía para jugar. Bueno, todo esto tiene que ver con el carácter, ¿sí? Y tiene que ver también con la manera en que afrontan los partidos, en que afrontan las situaciones que nosotros habíamos dicho que podían ser situaciones cruciales, ¿no? Estar abajo en el resultado, cuando por ahí en un partido no me están saliendo bien las cosas, cómo logran sobreponerse a ese tipo de cuestiones. Entonces, ahí nosotros nos podemos ir dando cuenta si una persona tiene talento, si lo podemos desarrollar, si por ahí tiene carácter, pero por ahí le falta desde lo técnico, bueno, también nos sirve, ¿sí? Porque, digamos, la técnica la podemos trabajar y mejorar. Eh, y sobre todo la inteligencia para jugar, ¿sí? Acá nosotros tiene que ver mucho con lo que hablábamos anteriormente, ¿sí? Que lo que por ahí decía en la diapositiva anterior, donde
a medida que el niño o la niña crecía, le íbamos agregando conceptos, ¿sí? De acuerdo a esta fase madurativa, nosotros lo que podemos ver es que brindándole conceptos que por ahí tienen un carácter táctico, ¿sí? Y de funcionalidad de equipo, de qué manera esa personita los puede incorporar y después logra hacer que se noten dentro del campo de juego, ¿sí? Porque habíamos hablado de que las personas de estas edades elaboran procesos mentales, ¿sí? Que tienen que ver con la anticipación y elaboración del juego. Si logran anticiparse, si logran tener una lectura de juego que por ahí no tiene el resto, bueno, acá estaríamos en presencia de un jugador o una jugadora que posee una gran capacidad de inteligencia, y si a eso le sumamos los tres parámetros anteriores, estamos en presencia por ahí de un jugador talentoso, una jugadora que tenga mucho talento, ¿sí? Y bueno, ahí habla sobre los últimos dos puntos, que es el carácter y la inteligencia, que son indispensables, ¿sí? Para el fútbol moderno. Sobreponerse a situaciones que por ahí pueden ser difíciles, ¿sí? Y bueno, la inteligencia para jugar, ¿entiendes? Bueno, de acá, esto es lo que tiene que ver con fútbol infantil, ¿sí? Que es sumamente importante. Lo del fútbol juvenil lo podemos ver, ¿sí? Pero no es tan importante, ¿sí? Solamente lo vamos a ver para nombrarlos, eh, porque también tiene cierta importancia, ¿no? Dentro del fútbol juvenil también tenemos parámetros, ¿sí? Para detectar talentos. Hay cuestiones que son muy importantes que por ahí pueden llegar a jugar y de una manera muy fuerte, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, del parámetro sociocultural, que tiene que ver de dónde vienen esas personas que son talentosas, ¿sí? Y acá, bueno, hay muchos ejemplos que son gráficos, que son muy conocidos también, pero bueno, de acuerdo al lugar donde por ahí ha crecido, se desenvuelve o se desarrolla esta persona, eh, nosotros tenemos que ver si quizás pueda llegar a funcionar o pueda llegar a adecuarse al fútbol de primera división o pueda llegar al fútbol de primera división de acuerdo al contexto social en el cual está inserta esta persona, ¿sí? Y vamos con algún ejemplo. Eh, yo me acuerdo que el año pasado fue que un jugador nuestro de Gaiman de las inferiores estuvo acá probándose cuando estuvieron los estudiantes. Bueno, lo habían visto, lo habían seleccionado y charlaron con él, ¿sí? ¿Cuál fue una de las preguntas que le hicieron? ¿Sí? Bueno, la edad que tenía ya más o menos la sabían. ¿En qué año estaba de la escuela? Si iba a la escuela, ¿sí? Y en qué año estaba. Y después, ¿con quién vivía en la casa? ¿Sí? Bueno, esta persona iba bien en la escuela, estaba en el anteúltimo año, este año está egresando, el año que viene se va a estudiar, eh, y le preguntaron con quién vivía. Y por supuesto que le dijo con mi papá, con mi mamá, y bueno, tenía un hermano más. Entonces lo convocan a él para que vaya allá, ¿sí? Y después nosotros, comunicándonos también con esta gente, por supuesto que tienen en cuenta el aspecto sociocultural, ¿sí? Si tiene una contención familiar y si aparte, digamos, tiene también, digamos, está bastante alfabetizado o está correctamente alfabetizado, son puntos que a ellos le generan menos trabajo, ¿sí? Al momento de la formación. ¿Estamos? Y vamos con un ejemplo. Por ejemplo, ayer me parece que hoy estaban en una entrevista Brian Fernández, ¿sí? Brian Fernández es un jugador extraordinario, que seguramente de chico la conocía, pero ¿qué pasó? Hay un entorno, ¿sí? Que no le ayuda, ¿está? Si bien él desde lo personal tampoco tenía mucha responsabilidad, pero digamos también hay un entorno que no le había ayudado, ¿sí? Y acá tenemos, ¿sí? Dos ejemplos claros de que muchas veces el talento no, si no está acompañado, si no está respaldado, por ahí no puede llegar, ¿sí? O digamos, puede llegar, pero tampoco puede mantenerse o no te puede servir incluso para poder jugar al fútbol o lograr algún rédito económico, ¿está?
Lo mismo Centurión, ¿sí? Centurión, que vive en Quilombo, y por ahí no hay clubes que quieran contar con sus servicios justamente porque una de las cuestiones, ¿cuál es? Y que hay que hacerse cargo de esa persona, ¿sí? Que por ahí responde, a ver quién responde si esta persona nos puede llegar a traer algún día, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, el aspecto sociocultural es sumamente importante. Bueno, el biotipo antropométrico, lo que hablábamos anteriormente, cómo va a crecer, ¿sí? De acuerdo a la proyección que tenga desde lo corporal, ver si las cuestiones técnicas por ahí le ayudan, ¿sí? Eh, y para esto, digamos, hay diferentes estudios, ¿no? El índice de la maduración y la talla también, ¿sí? Eh, los test de velocidad, test integrales, ¿sí? Que son, perdón, técnica integral, es decir, si la técnica va, él maneja todo tipo de técnicas, ¿sí? Y si es integral, obviamente, en conjunto con que maneje la pierna derecha, la pierna izquierda, ambos lados, ¿sí? La inteligencia táctica, lo que hablábamos recién, y el carácter, ¿sí? Que sigue formando parte de los parámetros que tenemos que tener en cuenta. Bueno, y acá está todo explicado. Esto no se lo voy a leer porque, digamos, es lo que por ahí estábamos leyendo, ¿no? Eh, bueno, con esto ya estábamos terminando. Lo que quería que vean hoy más que nada era la detección en el fútbol infantil, donde hay algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta nosotros para la observación de aquellas personitas que son destacadas, ¿sí? Pero bueno, básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es si nosotros tenemos la estructura para poder desarrollar los talentos, ¿sí? O si le buscamos otra estructura eh, a nuestro alumno o alumna para que pueda llegar a desarrollar su estructura, ¿sí? De repente yo me encuentro trabajando quizá en una escuelita de fútbol barrial eh, y me encuentro con un niño que juega muy bien, que tiene digamos, todos los casilleros para ser un talento, pero digamos, yo me veo incapacitado de poder desarrollar ese talento porque, digamos, no tengo la estructura, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Bueno, no puedo ser mezquino y negarle la posibilidad de desarrollarse a ese niño o a ese jugador. Entonces busco, ¿sí? El lugar para que pueda llegar a desarrollarse y logre ser un jugador destacado, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones en el fútbol tienen que estar presentes. Yo creo que tienen que estar presentes y no intentar sacar siempre algún tipo de, no sé, de porción de la torta del día de mañana, ¿sí? No ser mezquinos en este tipo de cuestiones. Se entiende por ahí a lo que vamos. Bueno, eh, era corta la clase de hoy, tenemos que hacer un cierre, ¿sí? Acuérdense que nosotros habíamos visto en las primeras clases cuestiones conceptuales que tenían que ver con qué era la pedagogía, qué era una metodología, cuáles eran los conceptos de didáctica, ¿sí? Todas cuestiones que tenían que ver con la práctica de docente de ustedes frente a un grupo de alumnos, ¿sí? Digamos, ese tipo de cosas las tenemos que tener incorporadas, tenemos que ser entrenadores que tengan un perfil docente, si trabajamos con gente, con pequeños y pequeñas, eh, por lo tanto tenemos que saber qué es una metodología, ¿sí? Para qué se utiliza, cuáles son los estilos de aprendizaje, habíamos visto que estaba el global, el analítico, el mixto, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cuestiones yo las tengo que saber, ¿tá? Después, cuáles son las capacidades coordinativas y qué relación tiene eso con el fútbol, ¿se acuerda que también lo habíamos visto? ¿Sí? Eh, de acuerdo a las edades, cuáles son las fases que nosotros manejamos dentro del fútbol infantil, qué tenemos que enseñar en esas diferentes edades, esas cosas las fuimos viendo, ¿sí? Y cuáles son las características de los niños y niñas en las diferentes edades, ¿sí? Digamos, todas esas cosas ya las vimos. Yo ahora me voy a dedicar a darles de todo ese material
una vez que yo les doy el material, después les voy a subir el trabajo, ¿sí? Para que ustedes tengan la posibilidad de socializar, de internalizar ese material, ¿sí? Y después, digamos, yo les doy el trabajo, les doy un tiempo determinado para que lo terminen y puedan llegar a y ustedes me puedan entregar el trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Bueno, Ahí te hago un comentario sí, sí, personal. estamos de acuerdo. Ahí por el año 74 más o menos estábamos en la sexta en Racing y, y bueno, íbamos bien y teníamos que jugar partidos definitorios y de pronto aparece un pibe que estaba fichado en Racing, pero que no iba nunca. Ese pibe era Messi. Y como vos decís, el entorno no lo ayudó porque él no iba a los entrenamientos, aparecían en esos partidos finales para salvarnos y después desaparecían. ¿Y qué pasaba? Ahí los hermanos se los llevaban a jugar por plata y fue desaprovechado porque ese pibe era, vos le dabas la pelota y jugaba solo, solo. Y hoy es técnico acá en la liga, pero es increíble cómo jugaba, es increíble. Y bueno, pasó lo que vos estás explicando en la clase de hoy, el entorno. eh, Podría haber llegado o no, pero no tenía un buen entorno. Me parece, así opino en forma personal. No, 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 seguramente, seguramente. ¿Te Sí, sí. acordás del nombre? Sí, Ismael, Ismael. Ismael Sí, Díaz. sí, Ismael, bien. Sí, bueno, eso es, digamos, pasa siempre, ¿no? Pasa siempre. Lo que tiene que ver con el entorno es sumamente Claro, importante, ¿sí? Es sumamente importante. Yo escucho muchas veces hablar de que los mejores jugadores están en la liga de barrio, ¿sí? Pero bueno, yo ahí no puedo decir que son jugadores, sino que van ahí a jugar porque son aficionados. El jugador de fútbol entrena, es responsable, sabe los momentos en que tiene que cuidarse y los momentos en que no, ¿sí? En que tiene algún tipo de permiso, ¿sí? Pero bueno, jugador de fútbol entrena, se rompe el lomo entrenando y después saca ventaja dentro de la cancha desde lo físico, ¿sí? Y con estímulos técnico-tácticos también que ha tenido durante la semana. O sea, ahí está el secreto, en ser jugador de claro, fútbol. íbamos toda la semana a entrenar y el pibe este apareció, pero era una luz y cómo gambeteaba, y decís, como, era de otro planeta, en ese Claro, entonces era de otro planeta, Ismael, terrible. sí, sí, sí. Pero bueno, siempre está bueno todo esto, ¿no? Porque, digamos, el fútbol también te ayuda justamente a eso, a socializar con personas, a tener una formación integral, eh, digamos, va mucho más allá, ¿sí? De algunas cuestiones que tienen que ver con lo pura y exclusivamente deportivo muchas veces, ¿sí? Claro, Porque, digamos, si bien por ahí nosotros lo tomamos como que sí, queremos ganar, pero el fútbol sirve para muchísimas cosas, ¿sí? Por ahí en alguna materia lo pueden llegar a ver, creo que en una que doy yo, me parece, que vamos a ver de qué manera el fútbol ayuda también, ¿sí? En otro tipo de cuestiones, ¿sí? Y esto claro. por ahí lo hablamos siempre, ¿no? El fútbol es una herramienta que si se logra implementar de una manera que no sea pura y exclusivamente para el rendimiento, ¿sí? Digamos que es una herramienta social muy importante. Es muy importante, sí, sí, sí. Y tal cual. Bueno, señores, ¿cómo estamos? Ya 20 minutos y juega la selección. Ni siquiera prendí el tele ya, así que, no sé cómo estará todo. Lo único que voy a hacer ahora es dejar de grabar.